El 14 de febrero suele ser un día asociado al amor, a las flores, a las cartas, a las promesas. Pero hubo un 14 de febrero en el que Chicago amaneció cubierta de algo muy distinto al amor. Era el año 1929, la ciudad estaba en plena ley seca, el alcohol era ilegal, pero el negocio nunca había sido tan rentable. Y donde hay dinero, hay poder, y donde hay poder, siempre hay alguien dispuesto a pelear por él. Chicago no estaba solamente gobernada por políticos, estaba gobernada por hombres como Al Capone. Y su principal rival era George Bugs Moran. Ambos lideraban organizaciones criminales que competían por el control del contrabando de alcohol, las apuestas ilegales y prácticamente cualquier negocio clandestino que pudiera existir en la ciudad. La tensión entre ellos llevaba años creciendo, con enfrentamientos constantes, amenazas, sabotajes, una guerra silenciosa que todos sabían que tarde o temprano iba a escalar. Y esa mañana el conflicto llegó a su punto más brutal. El 14 de febrero de 1929, mientras las parejas celebraban el amor con rosas y chocolates, 7 hombres esperaban en un garage ubicado en el número 2122 de North Clark Street. Esperaban un cargamento de whisky ilegal que había sido ofrecido a un muy buen precio. Y hasta ese momento nada era fuera de lo habitual. Pero alrededor de las 10:30 de la mañana, un automóvil policial se detuvo frente al edificio. De él descendieron hombres vestidos como agente de policía. Entraron al garage y los presentes, al ver el uniforme, asumieron que se trataba de una redada, algo que no les pareció extraño en esos años, así que decidieron no poner resistencia, se alinearon contra la pared, levantaron las manos y esperaron a ser arrestados. Pensaron que, como de costumbre, todo se resolvería con un soborno en la comisaría, pero lo que ocurrió después no fue un arresto. Los hombres armados abrieron fuego utilizando ametralladoras. El estruendo se escuchó en toda la cuadra. En menos de un minuto, el garage se convirtió en una escena devastadora. Cuando todo terminó, los 7 hombres yacían sobre el suelo de cemento. Entre ellos no solo había miembros activos de la organización de Moran, también estaba el doctor Reinhard Schwimmer, un optometrista que no tenía antecedentes criminales, pero que frecuentaba el entorno de la banda porque encontraba fascinante el mundo del crimen organizado. No era un gángster, era básicamente un espectador y terminó convirtiéndose en una víctima. Otro de los hombres presentes era Albert Weinshank, quien tenía un parecido físico notable con Moran. De hecho, algunos investigadores creen que los atacantes pudieron haberlo confundido con el propio líder de la banda al momento de iniciar el ataque, lo que habría desencadenado la ejecución antes de confirmar si el verdadero objetivo estaba dentro del garage. Y en realidad, el líder al que buscaban no estaba ahí. Bugs Moran había llegado tarde porque se había quedado dormido. Fue hasta el edificio en donde tenían que recibir el whisky, pero cuando se estaba aproximando a la dirección, vio un automóvil policial desde la esquina. Decidió simplemente dar media vuelta y retirarse del lugar y refugiarse en una cafetería a tomar un café, creyendo que básicamente el lugar estaba siendo allanado. Ese retraso de haberse quedado dormido le salvó la vida. Los atacantes salieron del edificio con total calma. 2 de ellos llevaban las manos en alto como si estuvieran siendo escoltados por los otros 2 que eran falsos policías. Desde afuera, para cualquier vecino que fuera testigo, habría pensado que se trataba simplemente de una detención de delincuentes. Nadie sospechaba nada hasta que fue demasiado tarde. Había sido todo una puesta en escena, una ejecución cuidadosamente planificada. Las sospechas apuntaron inmediatamente hacia Al Capone, pero Capone no estaba en Chicago. Se encontraba en Florida en ese momento, rodeado de testigos que confirmaban su coartada.
nunca fue acusado formalmente por lo ocurrido y la investigación reunió finalmente testimonios, balas y reconstrucciones, incluso el testimonio de un mecánico que había sido testigo directo de la escena y que afirmó haber visto a los hombres disfrazados salir del lugar como si nada hubiese pasado. Años más tarde, las armas que fueron utilizadas para la masacre fueron recuperadas en otra investigación criminal. Los peritos balísticos pudieron confirmar que esas mismas ametralladoras Thompson habían sido utilizadas en el garage de la calle North Clark, reforzando la teoría de que el ataque había sido llevado a cabo por sicarios externos contratados específicamente para esa operación. Pero nunca hubo condenas. Nunca hubo responsables oficiales. La noticia se esparció rápidamente. 7 hombres ejecutados en pleno día. En una ciudad que ya estaba acostumbrada a la violencia, esto marcaba un antes y un después. Las fotografías tomadas dentro del garage circularon por todo el país, generando indignación pública y una presión política sin precedentes para actuar contra el crimen organizado. Hasta el momento, muchos ciudadanos veían figuras como Capone casi como celebridades o empresarios informales que abastecían de alcohol durante la prohibición de la ley seca. Después del 14 de febrero, esa percepción cambió radicalmente. La masacre se convirtió en uno de los principales argumentos para que el gobierno federal intensificara su ofensiva contra las organizaciones criminales. Fue en ese contexto que comenzó a tomar protagonismo la figura de Eliot Ness, quien lideraría el equipo conocido como Los Intocables, encargado de desmantelar las operaciones de Capone, a quien no pudieron vincularlo legalmente con las masacres. Pero las investigaciones posteriores terminarían llevándolo a prisión en 1931, 2 años después. No por el asesinato ni por contrabando de whisky, sino por evasión fiscal. La masacre de San Valentín no eliminó a quien pretendían eliminar, que era Bugs Moran, pero sí destruyó el mito de lo invencible que creían que era Capone. Fue el día en que la mafia se volvió demasiado ruidosa para ser ignorada. Una demostración de poder y una fecha que desde entonces dejó de ser solo sinónimo de amor para convertirse también en el recuerdo de una de las ejecuciones más impactantes de la historia del crimen organizado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encontrás como El Diario de Carol en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.